Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hand, come under cover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because tonight belongs to lovers. Because tonight belongs to love. Because tonight belongs to lovers. Because tonight belongs to us. Every day when I'm alone, love is a ring, the telephone. Love is an angel disguised as lost. Here on the bed until the morning comes. Come on now, try to understand the way I feel on your command. Take my hand as the sun descends. Can't touch you now, can't touch you now, can't touch you now. Because tonight belongs to lovers. Because tonight belongs to love. Because tonight belongs to lovers. Because tonight belongs to us. With love and sleep, without a piece of certain cut and burns. Without you, I cannot live. Keep the unburning. I believe it's time to real to feel. So get me now, get me now, get me now. Because tonight belongs to lovers. Because tonight belongs to love. Because tonight belongs to lovers. Because tonight belongs to us. Because tonight there are two lovers. If we believe in the night we trust. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a esta su misión, Mujer Ejemplar. Gracias, gracias por estar aquí como cada semana, como cada día, que nos acompañan, dándonos likes a nuestra página, siguiéndonos, compartiéndonos. Y bueno, hoy tengo un tema especial. Soy Lorena Herrera Quinto y quisiera platicar un tema que nos atemoriza, nos preocupa, le tememos. Creo que ya no queremos informarnos, pero también se nos olvida. Y hoy vamos a platicar exactamente del COVID-19, sus variantes, qué pasa con los niños, qué pasa con esta variante Delta, realmente está afectando más a los jóvenes o no. Y la gran pregunta que muchos papás y muchas mamás nos preguntamos, ¿realmente está afectando esta variante a nuestros pequeños? ¿Y qué sucederá si los mandamos a la escuela? Bueno, es por eso que hoy tengo a un gran invitado. De hecho, gracias a nuestros amigos de Doctor Anytime, tengo a nuestro queridísimo doctor Miguel Ángel Minero Hibbert,
Él es pediatra, infectólogo de la Ciudad de México, además de haber sido estudiado la licenciatura de médico cirujano en la Universidad de La Salle. Cuenta con especialidad de pediatría en el Hospital Español de México. Cuenta con una subespecialidad de infectología en el Hospital de México Federico Gómez. Y además de llevar más de 6 años con experiencia médica y que se especializa en diferentes ámbitos como lo que es infectología, pediatría, vacunación, lo que es medicina del viajero, tratamientos de infecciones, VIH y medicina tropical. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, Miguel. Qué gracias por estar aquí en Mujer Ejemplar. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí poder estar aquí. No, gracias. Y mira, he leído tantas cifras en estos últimos días, ver noticieros realmente es alarmante. De hecho, en esta semana que estamos en la semana epidemiológica, en la 30, estamos ya casi pisando los 3 millones de infectados de COVID-19. ¿Cuál es la situación real, doctor, de lo que está sucediendo en México? Es ser uno de los países de mayor número de decesos y de infecciones de COVID-19. Pues bueno, la realidad es que sigue siendo pues un problema importante de salud, más que nada por el hecho de la introducción de las nuevas variantes, como bien lo mencionaste al inicio, y justamente estas nuevas variantes que tienen predisposición a afectar hacia las personas que no tienen vacuna, no tienen acceso a otro tipo de esquema de vacunación completo. Entonces, justamente es por lo cual estamos viendo ahorita un aumento de los casos de COVID-19 en población o en personas más jóvenes, en niños, en personas no vacunadas principalmente, que son los casos que están saturando en estos momentos los hospitales. De igual manera, pues también existen pocos casos de personas vacunadas que pudieran tener algún tipo de hospitalización, pero en realidad los casos de esas personas resultan ser los más leves o los que mejor pronóstico tienen. Y pues sí, la realidad es que sí estamos ante una tercera ola de casos. Son casos que lastimosamente al día de hoy avanzan más rápido y son de crecimiento más exponencial justamente por las nuevas variantes que tienen una propiedad de ser más contagiosas y más transmisibles a diferencia de las cepas originales del COVID, el SARS-CoV-2. Uh-huh. Y pues es justamente por lo que estamos teniendo ahorita esos problemas, ¿no? Ok, doctor, de la cepa original a estas nuevas variantes de COVID-19, por ejemplo, la Delta, que es la que más se menciona, que dicen que es la más fuerte, ¿cuál es la diferencia de los síntomas de una a la otra? Ok. Hablar de los síntomas, quizás de la cepa original, nosotros sabíamos que pues tenía síntomas muy característicos como que eran a lo mejor la pérdida del olfato, la pérdida del sabor de las cosas o cuadros francamente como respiratorios, pero de vías respiratorias bajas, a lo mejor una neumonía. Actualmente sabemos que las nuevas sintomatologías que generan estas nuevas variantes pueden imitar algo que se llama resfriado común, una gripe común. La variante Delta puede cursar con escurrimiento por la nariz, puede cursar con dolor de garganta, puede cursar con ojos rojos, con tos. Y muchas veces las personas dicen, es que yo no tengo COVID porque no he perdido el olfato, o no tengo COVID porque no he perdido el sabor de las cosas, o no tengo COVID porque no tengo neumonía. Y al contrario, no, lo que yo siempre les digo a los pacientes, no existen los resfriados comunes en este momento, todo resfriado común es COVID hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, esto es como de suma relevancia tomarlo en cuenta porque así es como se van perdiendo pues, las posibilidades de hacer el diagnóstico, las posibilidades de hacer algún tipo de tratamiento y las posibilidades de tener una atención y una revisión temprana, porque entre más se deja pasar tiempo, pues ya el paciente se complica más. Qué perfecto. Me gustaría, por favor, doctor, que nos ayudara otra vez a recordar y a explicarnos cuáles son los periodos de esta sistematología, de todos estos síntomas al momento de contagiarnos. Estamos hablando de que tiene se tiene una persona contacto con una persona que posiblemente tiene COVID-19 o que tiene COVID-19. ¿Cuál es el proceso de la infección o del virus? Bueno, actualmente las últimas previsiones de lo que está reportado
si yo tengo ahorita un contagio o el día de hoy me contagio, probablemente yo empiezo a ser contagioso a partir de más o menos en un promedio de 72 a 48 horas antes de que empiece a tener la sintomatología. Y una vez que ya empiezo a tener los síntomas, prácticamente yo, que estaría como el día 1 a partir del síntoma inicial, hasta el día 10 puedo ser una persona que es contagiosa. Sin embargo, hay que evaluar cada caso de cada uno de los pacientes. No es lo mismo el paciente que va a tener una enfermedad leve al paciente que a lo mejor va a estar hospitalizado, al paciente que va a estar intubado, al paciente que va a requerir terapia intensiva. A lo mejor ese paciente va a requerir que su aislamiento sea más prolongado hasta llegar a los 21 días, que será como el máximo. Y el mínimo serían los 10 días. Pero en promedio, esta enfermedad tiene una duración de 2 semanas de evolución, con los síntomas que ya hemos comentado. Doctor, ¿cuáles son las señales de alarma para poder ir a un hospital? Ok, las principales señales de alarma son la dificultad respiratoria, es decir, que haya falta de aire, o sea, sensación de ahogamiento, una opresión en el pecho muy importante asociado a falta de aire, y la más importante es la desaturación. Y la desaturación nos habla de una oxigenación baja en nuestra sangre. Es muy importante que cuando una persona dio positivo a COVID, sea uno de los principales factores que tiene que estar revisando de manera diaria durante 2 semanas, porque muchas veces la desaturación puede ser sin síntomas, o sea, sin síntomas de gravedad, y una vez que ya hay gravedad es porque ya la oxigenación está muy comprometida en las personas. Una oxigenación normal para la Ciudad de México debe estar por arriba del 92%. Todo lo que sea por debajo del 92% ya nos hablaría pues de un dato como de alarma que requiere consulta, requiere iniciar oxígeno, ya sea en casa o hospitalizado, preferentemente en casa si es un cuadro leve, y otro tipo de medicamentos en seguimiento en conjunto con el especialista. Ok, doctor, cuando ya nos enteramos que estamos en un contacto o tuvimos un posible contacto con una persona de COVID-19, ¿en qué momento tenemos que realizarnos una prueba para poder tener resultados factibles de que sí somos portadores o tenemos COVID-19? En el momento en el que tengamos alguna sintomatología respiratoria, así sea, en general van como muchas en conjunto y en general se describen que son un poco más agresivas. Por ejemplo, si yo ahorita dijera, bueno, me duele la garganta, tengo escurrimiento nasal, me duele la cabeza, eh, ya con esos 3 puntos importantes, aunque no tenga fiebre, aunque no tenga pérdida del olfato, aunque no tenga pérdida del sabor de las cosas, yo ya estoy obligado a realizarme una prueba simplemente porque tengo cuadro de vías respiratorias superiores, tengo un cuadro de resfriado común, un cuadro que me está afectando las vías respiratorias. Entonces, en ese momento es lo indicativo para hacer una prueba. ¿Qué tipo de pruebas se hacen para hacer el diagnóstico en agudo en ese momento? Lo primero es una prueba que puede ser de antígenos, que sean las famosas pruebas rápidas, las que se realizan en los kioscos de la Ciudad de México. Son seguras y dan buena información. Y lo otro son las pruebas de PCR, que son un poco más caras y tardan un poco más en salir el resultado. Sin embargo, la prueba de antígenos tiene la ventaja de que en 15 minutos ustedes ya tienen el resultado y en 15 minutos ya sabemos qué acciones tomar. Muchas veces lo que puede fallar las pruebas, ninguna prueba es perfecta. Entonces, si yo tengo mucha sintomatología, tengo una prueba de antígenos negativa, pero yo tengo síntomas muy característicos de los que acabamos de mencionar, lo ideal es hacernos una PCR para confirmar el diagnóstico. ¿Qué pasa con las personas, doctor, que son asintomáticos? Porque me imagino que Con de ahí las, también hay Ujú. muchos contagios que se van dando por las personas que no presentan ningún síntoma. Claro, las personas asintomáticas, pues sí, en realidad sí son un problema, pero pues detectarlas sin síntomas es un poco complicado. Es por eso por lo cual nosotros seguimos recomendando que a pesar de que ya uno esté vacunado, a pesar de que uno ya tenga su esquema completo de vacunación, a pesar de que ya haya tenido en algún momento COVID durante este año y medio de pandemia, pues se sigan utilizando cubrebocas en espacios públicos, principalmente en espacios cerrados, y se siga manteniendo una sana distancia, se sigan limitando como eventos masivos, reuniones, etcétera, y más en espacios que, repito, que estén cerrados y que no se garantice una adecuada ventilación, porque ahí es justamente donde puede entrar un asintomático que perfectamente se quita el cubrebocas y contagia a las demás personas. Doctor, aquí como dentro de su especialidad, que es pediatra, ¿cómo son los síntomas o cuáles son los síntomas que presentan los niños? ¿También se ve lo mismo que con los adultos o es diferente?
Es muy similar, la verdad es que los síntomas no cambian mucho, sin embargo, en los pacientes pediátricos, un síntoma que es muy característico es el dolor abdominal y la diarrea. Prácticamente gran parte de los pacientes que yo tengo la oportunidad de ver o de atender con COVID-19, llámese niños menores de 12 años, un síntoma que presentan muy frecuentemente es la diarrea y dolor abdominal, que muchas veces los papás dicen, bueno, no puede ser COVID porque pues tiene diarrea, pero en realidad pues yo les digo que sí, o sea, todos los virus pueden afectar el intestino, más en el de los niños, específicamente el intestino de los niños, digamos que tiene una propiedad de ser más propenso a que el virus entre por ahí por algún tipo de receptores que tiene el intestino de los niños, a diferencia de los adultos. Entonces, sí cursan con más sintomatología gastrointestinal, diarrea, cólico, náusea, vómito, dolor abdominal muy intenso. Inclusive hemos tenido casos de niños que puede imitar una apendicitis aguda, que en realidad es como una patología que requiere cirugía. Y pues muchas veces está ese dolor abdominal intenso, que también es un dato de alarma. Y característicamente, pues es COVID. Es COVID por toda esta inflamación que produce el virus, produce inflamación sobre algunos ganglios, sobre algunos espacios del abdomen, y eso hace que pues imite un poco al cuadro de apendicitis y que también cursen con diarrea a los pacientes. Entonces, sí hay diferencias en el cuadro, pero creo que la diferencia más importante es el dolor abdominal y la diarrea. Ok, ¿los niños también pierden el olfato y el gusto? ¿O con ellos es diferente también en ese aspecto? Claro, sí, hay niños que sí lo llegan a reportar y hay niños más grandes que sí les dicen a los papás, papá, ya no huelo, papá, no me sabe la comida. A lo mejor niños más chiquitos que no identifican todo eso, pues está un poco más complicado, pero sí también se puede llegar a presentar esos síntomas, tanto en la población pediátrica como en la población adulta. Ok, doctor, estamos hablando que los niños contagiados desde diciembre hasta la fecha, hasta las primeras fechas de agosto, estamos hablando que hay un total casi de 70,000 menores contagiados, en donde se han manifestado más de 600 defunciones en estos pequeños. Realmente sí se ve Así afectada es. la comunidad infantil. Debemos de preocuparnos de cuidar a nuestros hijos y cómo podemos cuidarlos. Claro, o sea, creo que es muy importante y sí, la preocupación es de suma importancia. Si somos estrictos, el número mayor de casos se presenta en pacientes de 12 a 17 años de edad, que son pacientes que si nos apegáramos a los lineamientos internacionales, son pacientes que ya deberían de estar siendo vacunados, como les está haciendo en Estados Unidos. Este punto también es importante porque son pacientes adolescentes que perfectamente pueden entender lo importante que es utilizar un cubrebocas, lo importante que es limitar, tener sana distancia, limitar los espacios cerrados y que pues todo esto pues llega a afectar. Entonces sí, claro que es algo que nos preocupe. En segundo lugar está la población de niños de 6 a 11 años de edad, que quizás es la población que más riesgo presenta, porque justamente en este promedio de edad se puede presentar una de las complicaciones más graves de la infección por COVID-19 en los niños, que es el síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico, que es algo que puede llegar a que un niño entre este grupo de edad, repito, de 6 a 11 años, pueda llegar a fallecer. Y bueno, y el grupo menos afectado son los niños menores de 5 años de edad, o sea, desde bebés recién nacidos hasta los 5 años de edad. Son los que menos casos representan. Sí es un hecho que los papás deben de estar preocupados por justamente estos puntos que acabo de destacar. La manera en la que nosotros los protegemos es, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de que ya si son mayores de 12 años tengan un esquema de vacunación, ya sea yendo a alguno de los centros de vacunación en otros países, pues hay que recomendarlo, reforzarlo, hacerlo. Hay que pedir a las autoridades que agilicen esta apertura de la vacunación hacia esta población. Y si, bueno, no tenemos esas posibilidades, pues hay que tratar de usar el cubrebocas, pues, fomentar las actividades al aire libre y en cuenta que el regreso va a implicar pues un riesgo potencial para que haya un repunte mayor de contagio justamente por este tema que les acabo de comentar. Sin embargo, es una decisión que cada padre debe de tomar si quiere o no que su hijo regrese a clases presenciales. Creo que es importante tomar en cuenta que la modalidad híbrida debe de estar presente aún y que la manera en la que nosotros nos vamos a seguir protegiendo es, uno, usando las medidas
recomendadas, ya sabidas: lavado de manos, uso de cubrebocas, espacios no cerrados, espacios abiertos con buena ventilación, y que aparte de eso, pues estemos monitorizando síntomas en nuestros familiares y en nuestras personas para identificar un caso, no dejarlo pasar y tomar las medidas de aislamiento de precauciones antes de que contagiemos a más personas. Yo creo que eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta de este punto que me Claro, pregunta. doctor. Y es que ante la incógnita y ante la angustia de ver, vaya, sin meternos en política, pero de ver de que instancias se está haciendo el llamado de que los niños regresen a la escuela, ¿y qué pasaría si en las escuelas no existen esa opción de híbrido que ya actualmente, después de un año y medio, debería de estar ya todo arreglado y preparado para eso? ¿Cuáles son las explicaciones que podemos decirle a los niños y sobre todo qué debemos de hacer como papá de que si forzosamente nos obligan o tienen que los niños de presentarse a la escuela? Nos decía que las medidas, pero ¿cómo podemos explicarlo a los pequeños? Sobre todo que no se desesperen y que se quiten el cubrebocas. Ujú. ¿Doctor? Ok. Bueno, un punto muy importante, sí, un punto muy importante para explicar es el hecho de que los niños tienden a aprender por imitación. Entonces, si un niño ve que su papá usa cubrebocas, si un niño ve que su papá sigue las medidas de sana distancia, si un niño ve que su papá se lava las manos o su mamá se lava las manos, él por ende lo va a entender. Yo tengo la oportunidad de convivir con dos chiquitos cercanos y ellos, o sea, saben perfectamente que si vamos a salir, hay que ponerse el cubrebocas, si vamos a estar en un espacio cerrado hay que utilizar el cubrebocas y no se lo quitan y lo entienden perfectamente. Y pues todo esto se genera desde la visión o el ejemplo que nosotros como adultos les damos. Ahora, en las escuelas es exactamente lo mismo. Si los maestros lo traen, si las maestras lo traen, si los maestros utilizan sus medidas de protección, los alumnos lo van a hacer sin ningún problema. Eh, Ahora, hablando ya específicamente como de la estrategia puntual, por ejemplo, en este tipo de donde no haya esta posibilidad de hacer una metodología híbrida, pues sí se tendría que hacer algún tipo de estrategias, llámese un regreso escalonado, a lo mejor, no sé, pequeños grupos o grupos ya de mayor edad que pueden tener un poco más de conciencia sobre lo importante que es el uso de cubrebocas a permanencia. Aumentar pues la capacidad de actividades o la oportunidad de actividades al aire libre que tengan los niños y las niñas en las escuelas. Esto va a ser fundamental para que pues se prevengan contagios y tratar de evitar, no sea, realizar actividades como comer, ingesta de agua o actividades que a lo mejor van a implicar el riesgo de que el niño se quite el cubrebocas en el momento en un espacio cerrado. Pues tratar de evitar estas actividades y tratar de fomentar que estas actividades se hagan afuera. Afuera, a pesar de que a lo mejor no se respete toda esa sana distancia, que es lo ideal, pero que no se pueda respetar, pues afuera es con el aire circulando, es más difícil que uno llegue a tener algún tipo de contagio. Los contagios ya se sabe y se están demostrados que están en espacios cerrados, donde el aire no se cambia, donde el aire nosotros como infectólogos decimos que está viciado, que está con muchas partículas de virus de una persona que está constantemente respirando desde el hecho de no hablar, simplemente con respirar, sacamos partículas pequeñas de virus. Ahora, si sumamos eso a 10 niños, ¿no? En un espacio cerrado, pues imagínense, ¿no? Va muchísimo de más relevancia. Hay que tomar en cuenta que también con las nuevas variantes es más fácil que contagiemos a una persona. Con la variante original, una persona puede llegar a contagiar hasta 2 personas. Con la variante Delta, una persona puede llegar a contagiar hasta 6 u 8 personas. Entonces también es como muy importante tomarlo en cuenta. Y estos estudios solamente se han hecho en adultos. Se sabe que en los niños pueden llegar a contagiar más. Por ejemplo, a lo mejor lo que se sabe, por ejemplo, en influenza, los niños llegan a contagiar 5 veces más que un adulto a otros adultos, ¿no? Esto, traspolándolo un poco a COVID, pues también podría ser de suma importancia tomarlo en cuenta que los niños pudieran generar un tipo de contagio mayor, más con estas nuevas variantes. Entonces, sí es de suma importancia como tomar en cuenta todos estos aspectos para que se tome una decisión adecuada, correcta, y se siga un protocolo bien establecido. No es como de la noche a la mañana decir, sí, bueno, pues ya todo que regresa a la vida normal, porque no es así. Sí es un hecho que la infección llegó para quedarse y que tenemos que adaptarnos a vivir con ella, pero hay que hacerlo de la manera más adecuada, con estrategias bien planeadas, para que no colapsemos los sistemas de salud, que sería como lo importante, y no
tengamos riesgo de presentar muertes en personas tan pequeñas, ¿no? Como puede ser un niño menor de 12 años. Claro, doctor. Aquí lo que me llama mucho la atención es que, como usted bien lo dice, nos invita a que el ejemplo en los niños, todo lo aprenden a través del ejemplo. Me preocupa mucho esos papás, esos miembros de familia que se reúnen sin cubrebocas, que se van de vacaciones, que no guardan su sana distancia. ¿Qué le diríamos a esa parte de la sociedad que parece que olvida realmente la situación que estamos viviendo, doctor? Claro, pues es muy importante pues recordarles que pues que a las únicas personas que se están exponiendo son a sus hijos, porque la gran mayoría de esas personas que usted comenta son personas que ya tienen vacunas, son personas que a lo mejor ya recibieron un esquema de vacunación y tienden a ser un poco no considerar a sus hijos teniendo la idea de que, bueno, es que es un niño y pues a los niños no les afecta, a los niños les da leve, los niños no se mueren. Y pues no pasa nada, o sea, si yo ya estoy vacunado, a lo mejor puedo yo ya hacer otras cosas como salir, como irme de vacaciones, etcétera, ¿no? Pero pues es un hecho que a las únicas personas que están exponiendo mayormente son a sus hijos y que también ellos se están exponiendo porque el hecho de estar vacunado no es 100% garantía de no me va a volver a enfermar. O sea, hay vacunas muy buenas con una efectividad muy alta, de prácticamente 95%, pero que ese 5% de que puedo enfermarme. Y en ese 5% puede ser que pueda tener una enfermedad grave que a lo mejor me lleva al hospital y que a lo mejor me pueda complicar por alguna otra cuestión del hospital, no asociada directamente al COVID y pueda llegar a fallecer, ¿no? Entonces también no hay que como que traspolar todo a, bueno, ya sí vacuna, todo normal, pues no. O sea, sí hay que tomar en cuenta justo estas cosas que estás comentando que son de suma importancia. Claro, doctor. Y sobre todo recalcarles a aquellas personas que ya se vacunaron la primera dosis o ya las dos dosis, que el tener las dos dosis o tener la vacuna de COVID-19 no significa que no te puedas arriesgar a muerte. Hay muchos casos, ¿no, doctor, que ya tienen las vacunas y que desafortunadamente fallecen. Así es. ¿Esto por qué se da, doctor? Pues mira, es que en realidad ninguna vacuna es 100% efectiva, ninguna vacuna o sea, va a prevenir completamente el hecho de la mortalidad y hay o sea, poniendo las cosas como bien sobre la mesa con la evidencia que, por ejemplo, la vacuna de influenza tiene una efectividad de hasta un 60% y aún así sigue salvando muchas vidas, aún así sigue previniendo muertes por influenza la vacunación anual. Vacunas de COVID con alta tecnología tienden hasta tener arriba del 80% de efectividad, o sea, prácticamente un 20% más que una vacuna de influenza, y que inclusive hay vacunas que tienen un 95% de efectividad, o sea, son muy, muy altas. Sin embargo, pues hay factores que a lo mejor no estamos tomando en cuenta. No es lo mismo a lo mejor que yo vacunado, tenga mis dos dosis, pero aparte de eso, yo soy obeso, soy hipertenso, soy diabético, tengo cáncer, tengo alguna otra patología, que por ende va a coincidir que mi enfermedad sea más grave. A diferencia de que yo soy una persona sana, sin ningún otro antecedente, con mis dos dosis de vacuna y que me vuelvo a infectar y curso con un cuadro leve o prácticamente o asintomático. Es Claro. algo que hay que llegar a entender y muchas veces se tiene la idea de, oye, pues es que cómo se murió si ya estaba vacunado, si ya tiene sus dos dosis. Y unos días dice, pues sí, pero pues es que mira, pues tenía la glucosa o el azúcar descontrolado por la diabetes, era una persona que tenía sobrepeso, era una persona que era hipertensa y estaba descontrolada, o sea, son varios factores que se van sumando y que el COVID, pues evidentemente es algo que los llega a disparar, pero son factores que son siempre prevenibles a la persona que sí los tiene. Doctor, se nos está perdiendo su audio. No sé si nos escucha. Se está congelando. Doctor, doctor. Estamos esperando a Sí, ver. sí los Ah, escucho bien. ok, perdón. Doctor, es que quiero remarcar bien estas preguntas porque a veces pareciera que se nos olvida. México tiende a olvidar mucho, los mexicanos somos muy sociables y tendemos a olvidar las cosas. Otra pregunta, el que nos haya dado COVID y el que estemos vacunados también nos disminuye el riesgo de volvernos a recontagiar y de tener algún momento un final dramático. Sí, claro, o sea, sí lo disminuye y es un hecho que hay que decirlo que sí lo disminuye, pero no lo elimina. Esto es muy importante, no lo va a eliminar por completo. Ninguna vacuna que existe actualmente en el mundo y ninguna enfermedad, y a menos de que ya sea una enfermedad que esté erradicada, no lo va a garantizar. Entonces, no, o sea, claro que sí, o sea, disminuye por completo el riesgo de volver a presentarlo
el riesgo de reinfección con vacuna o con antecedente de haber tenido COVID-19 o ambas, pero no quita del renglón la posibilidad de que tengo un mínimo porcentaje más chiquito de poderme complicar o de poderme fallecer. De acuerdo a las nuevas investigaciones, doctor, ¿alguna nueva esperanza, algo? ¿Alguna vez, algo que nos pueda dar algo positivo de que se pueda controlar esta pandemia? Pues en realidad el control y la salida pues es el gran avance que se ha habido en las vacunas. Creo que es algo que es histórico y que no se había visto vacunas con una efectividad y una tecnología tan alta y que están funcionando para los casos de pacientes que estamos viendo. O sea, justamente en esta tercera ola, la gran mayoría de los pacientes que estamos viendo en hospitales son los que no están vacunados. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, resaltarlo, porque sí tenemos pacientes, sí, que acuden nuevamente a revisión con cuadros muy leves de COVID con vacunas, pero que en realidad les damos de alta y los mandamos a casa ni siquiera con oxígeno, o a lo mejor uno o dos casos muy leves van con oxígeno a casa. Generalmente son los pacientes que no tienen un esquema completo de vacunación, que solo tienen una dosis de AstraZeneca, por ejemplo, pero en realidad los casos complicados o graves son de las personas que no tienen ninguna dosis de vacuna y es por eso por lo cual estamos viendo ahorita este aumento de casos tan importantes de las últimas semanas de hasta un 3 o hasta un 5% en la población pediátrica conforme va avanzando. Entonces, justo por esto, Por porque eso. son personas que no están vacunadas, independientemente de que los papás estén vacunados, las mamás estén vacunadas, es justamente por eso. Así es, doctor. Entonces, sobre todo hacer el llamado de atención y el llamado de atención a todos los papás a que sigamos cuidándonos, a todos los jóvenes que se sigan cuidando y sobre todo cuidar a esos pequeñitos que todavía no reciben la vacuna correspondiente. Doctor, por favor, si le quisiera hacer un llamado a todas esas personas que nos están viendo a través de Mujer Ejemplar, me encantaría que usted como médico, como especialista, nos recordara lo importante que es seguirnos quedando en casa o seguir quedándonos, cuidándonos con todas las medidas sanitarias. Claro, creo que sí es muy importante lo que usted comenta, recordar que la pandemia no se ha terminado. También es de suma importancia recordar que no es un hecho que tengamos que vivir completamente encerrados en nuestras casas sin conocer, sin salir, sin hacer algún tipo de actividades, sino simplemente hay que ser un poco inteligentes de las actividades que vamos a hacer. No es lo mismo que a lo mejor yo el día de hoy me apetezca ir con mi familia a algún lugar a comer y que a lo mejor yo voy a escoger un lugar que esté al aire libre, un lugar que sea una terraza, un lugar que tenga una separación adecuada de las mesas, a que yo me vaya a meter pues a un restaurante que está cerrado, que está lleno, que prácticamente estamos 50 personas en un espacio de 2 por 2, o sea, como todo ese tipo de cosas, como que sí hay que ser inteligentes de qué es lo que nosotros queremos hacer o a qué lugares queremos nosotros visitar. Se pueden hacer muchas actividades, no sé, ir parques, ir a bosques, zoológicos, etcétera, cosas que están al aire libre donde se va a implicar un riesgo menor. Eh, Todas las medidas de protección, el uso de cubrebocas, el uso de alcohol gel, el lavado de manos, deben de seguir formando parte de nuestro día a día y mucho más aún si lo estamos haciendo en un espacio cerrado y que no esté con una adecuada ventilación. Esto pues va a ser lo importante y lo puntual que hay que recordarles a todas las personas. Y pues nada más. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad, él es el doctor Miguel Ángel Minero. Gracias por estar aquí. Quiero agradecer también a nuestros amigos de Doctor Anytime, quienes están apoyándonos en Mujer Ejemplar, dándonos a los mejores especialistas médicos que hay en nuestro país. Pues, doctor, muchísimas gracias por explicarnos y darnos la esperanza de que las vacunas sí funcionan, que debemos de reconsiderar si nuestros pequeños van a la escuela o no, si podemos ir a un sistema en línea mejor, si no tomar la mejor decisión para ellos, porque ellos son los que están desprotegidos. Y sobre todo, doctor, muchísimas gracias por recordarnos que debemos seguir cuidándonos ante esta pandemia que todavía no se elimina. Muchísimas gracias, doctor. Encantado de tenerlo aquí. Esta es su casa, Mujer Ejemplar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y amigas y amigos, ya llegamos al final del programa. ¿Qué les parece si nos despedimos? Nos vemos la próxima semana con más de aquí de historias y entrevistas de Mujer Ejemplar, con historias que nos sirven, con invitados especiales. Gracias y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.